Hola, bendiciones para todos. Hoy veremos una clase muy interesante, veremos la clase de la oración, la llave que abre los cielos. Pero antes de iniciar quiero que hagamos juntos un recorderis de nuestra clase anterior, de la clase de la Biblia, la palabra inspirada e infalible de Dios. La clase anterior vimos que la verdad existe porque Dios existe. Nadie posee la verdad dentro de sí. Es Dios quien la revela a través de la creación y a través de su revelación especial, la Biblia. La Biblia, que es la verdad y la palabra inspirada por Dios, se convierte entonces en la autoridad máxima y final para el creyente, en la norma por la cual toda enseñanza y toda doctrina debe ser medida y evaluada. La palabra de Dios crea unidad, centrada en la verdad y no en la mentira ni en las tradiciones de los hombres. La Biblia es inspirada por Dios, es autoría de Dios y no de los hombres. La revelación de Dios provee los fundamentos entonces para el conocimiento y la razón humana. Vimos también en la clase anterior que la Biblia se puede estudiar con 4 aspectos o con 4 pasos muy interesantes. Vimos que podemos estudiar la Biblia a través de estudiarla y de escudriñarla. Aprendimos también que debemos meditar todo el tiempo, en todo momento, en la palabra de Dios. También aprendimos que es necesario confesarla y cuanto más orar con la palabra en nuestros labios. Y por último aprendimos el paso más importante de todos, la importancia de obedecer a la palabra de Dios. Vimos también cómo se clasifica la Biblia en el Antiguo Testamento, 5 libros con los que inicia la palabra de Dios, llamado el Pentateuco, luego 12 libros históricos, seguido de 5 libros poéticos, seguido de 5 libros que hablan de los profetas mayores y a continuación 12 que hablan de los profetas menores. El Nuevo Testamento también tiene esa clasificación. Hablamos de un solo evangelio dividido por 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablamos de un libro histórico, en este caso hablamos del libro de Hechos de los Apóstoles. Hablamos de cartas y de epístolas, las epístolas paulinas y también de las cartas generales, 13 cartas paulinas y 8 cartas universales o generales. Y por último, el Nuevo Testamento finaliza con el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Con este repaso vamos hoy a adentrarnos en nuestra clase del día de hoy, la clase de la oración. Por lo tanto, quiero que usted, por favor, abra ahí donde usted está su Biblia, en el Evangelio de Lucas, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Lo vamos a hacer en la versión Reina Valera. Y la escritura dice de la siguiente manera. Estoy ubicado en la página 132 de nuestro manual. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien, vamos a responder nuestras 3 preguntas de razonamiento, las mismas 3 que de manera usual al principio de cada lección tomamos al leer el texto base y principal de nuestra lección del día de hoy. ¿Qué me enseña este texto bíblico acerca de la persona de Dios? 2. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Y 3. ¿Cómo puedo aplicar este texto bíblico a mi vida? Reflexionemos y razonemos en la primera pregunta. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre la persona de Dios? Y lo que yo puedo encontrar en este versículo, en este pasaje bíblico, es que Dios es un Dios que escucha atentamente nuestras oraciones. Dios no es un Dios que pasa
por indiferente a nuestras necesidades personales. Veo a un Dios misericordioso, a un Dios que me quiere extender su gracia y su favor. Pero, ¿qué también nos enseña este texto bíblico a nosotros? ¿Cómo se ve reflejado a nuestra propia vida? A nuestra propia vida, que podemos acceder a esta poderosa herramienta que Cristo nos dejó en la tierra, llamada la oración. Tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios, tenemos acceso total y pleno delante del trono de la gracia para poder hacer nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestros ruegos. Y muy de seguro, el Señor que está en los cielos nos va a escuchar. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar este texto bíblico a nuestra vida personal de manera práctica? De manera práctica, lo dijimos hace 8 días en nuestra lección de la Biblia, estudiando la palabra en un sistema devocional que enseñamos hace 8 días, el PAMPE. Y bueno, ¿qué podemos nosotros también hacer con este método devocional? Acompañarlo de oración. Hablamos de orar la palabra, así que es la escritura que leemos en nuestro tiempo devocional va a servirnos de base para poder enriquecer nuestro tiempo de oración delante de Dios. Así que la palabra clave el día de hoy es la palabra oración. ¿Y qué sería la oración? La oración es el privilegio que tú y yo tenemos de hablar con Dios, de tener una relación profunda con Dios, de poder también escuchar su voz, porque la oración no se trata solamente de que yo hable, sino también de que yo pueda escucharle. Ahí, en ese tiempo de intimidad donde yo hablo, pero también donde yo escucho, es donde desarrollo una relación profunda con Él. Es a través de la oración que puedo desarrollar mi tiempo de adoración, puedo confesar todos mis pecados, puedo suplicar por su misericordia, puedo interceder por las bendiciones de los demás y por supuesto podemos dar acciones de gracias a nuestro Padre Celestial. Date cuenta de algo en este pasaje clave que leímos. Es que los discípulos no le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara otras cosas. Pudieron muy bien haberles preguntado a Jesús que por favor les enseñara a liberar demonios, a sanar los enfermos, a hacer milagros, pero no. Los discípulos supieron reconocer cuál era el éxito del ministerio de Jesús, cuál era la cercanía tan estrecha que tenía con su Padre Celestial. Ellos pudieron reconocer que se podía acercar tan libremente al Señor era a través de la oración. Y por eso se acercan a hacerle esta petición: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús comienza a enseñarles paso por paso, a decirles cómo hacerlo. Así que nuestro principio del día de hoy es que la oración es la clave, es la llave para abrir los cielos. Traje hoy una ilustración, traje este candado, este pequeño candado, está cerrado. Y tengo un manojo de llaves, todas pequeñas y todas que casan en este candado. Pero quiero hoy preguntarles, ¿será que todas las llaves abren este candado? ¿Será que tengo que probar cuál de todas ellas es la que va a permitirme tener acceso? Mira, no todas las llaves sirven en el candado, pero la llave correcta es la que nos va a dar acceso a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Solo esta llave es la que sirve para abrir este candado. ¿Sabes? Muchas veces nosotros usamos las llaves incorrectas para acceder a Dios. A veces cuando oramos no vemos la diferencia de no orar con orar. A veces oramos y sentimos que nuestra oración no pasó del techo. A veces oramos y nos frustramos. Hay frustración en nuestra vida porque no hay una respuesta a cada una de nuestras plegarias, de nuestras peticiones. Pero el día de hoy, tú y yo vamos a aprender cómo orar de manera eficaz, cómo orar de manera efectiva. Te vamos a enseñar esta poderosa herramienta
que Cristo nos dejó en la tierra para poder abrir los cielos, para poder tener acceso a nuestro Padre Celestial. Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre mío que estás en los cielos. Y creo que la primera connotación, la cosa más importante que tú y yo debemos tener en cuenta al poder iniciar nuestra oración es poder tener claro que tú y yo tenemos un Padre. Es la paternidad lo que tenemos que tener claro para nosotros poder empezar a usar esta herramienta poderosísima llamada la oración. Hay un Padre en los cielos que te quiere escuchar a ti, hay un Padre en los cielos que me escucha también a mí. Así que hoy vamos también a aprender un poderoso principio. Este principio tiene el potencial de poder hacer que nuestras oraciones sean escuchadas delante del trono de Dios. Y el principio que hoy vamos a aprender es que la oración es la llave para abrir los cielos. Hay varios propósitos de la oración, hay muchos. Hoy vamos a centrarnos realmente en 6 propósitos de la oración. Y el primero de ellos se encuentra en la página 135, es la palabra aclarar. La oración nos sirve para aclarar nuestro panorama, para aclarar el horizonte de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de las situaciones adversas por las que tú y yo estemos atravesando. Es por eso que en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios declara lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que uno de los propósitos de la oración es aclarar nuestra mente, aclarar nuestras ideas, nuestros pensamientos y podernos alinear con el propósito con el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él. El segundo propósito sería el propósito de agradecer, porque también para eso nos acercamos a Dios en oración. Nos acercamos para agradecerle a Él por todas sus bendiciones. Mira lo que dice el Salmo 75, versículo 1. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano estás tú, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y ese Dios cercano es el Dios que quiere, es Dios hoy quien quiere que tú aprendas a conocer. Ese Dios especial que escucha nuestras oraciones es el Dios que se quiere revelar a nuestras vidas. El tercer propósito de la oración también es confesar. El Salmo 51, el rey David, es un salmo donde declara toda su iniquidad, toda su transgresión, todos sus pecados. Pero mira también lo que nos dice Proverbios 28, versículo 13. Es un proverbio que habla directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, y habla acerca esto de confesar. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ojo, confesar, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios nos pide que no encubramos nuestros pecados. Dios pide de nosotros que este tiempo de oración sea un tiempo donde tú te puedas abrir tu corazón, confesar cada uno de tus pecados y, por supuesto, el siguiente paso, que es apartarse de esos malos caminos. ¿Qué es lo que nos declara la Escritura que alcanzaremos? Alcanzaremos la misericordia de parte de Dios. Pero el cuarto propósito de la oración es el de interceder. Y Juan capítulo 17 es un excelente ejemplo. Creo que una de las tareas que resultarían de esta clase el día de hoy es que te puedas leer todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Nos habla acerca de la intercesión de Jesús. Y mira, el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos. Está haciendo referencia a sus 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y mira qué sorprendente. Lo sorprendente es que en el capítulo 17
el apóstol Juan nos relata que Cristo hizo una intercesión no solamente por sus 12 discípulos, por los 12 apóstoles, también Él estaba intercediendo por ti y también estaba intercediendo por mí. Es un capítulo maravilloso que quiero que te puedas leer de tarea en tu casa. El quinto propósito de la oración es el propósito de pedir, porque si hay algo que es bíblico es que tú y yo podamos acercarnos delante de Dios a pedir. El que nosotros podamos pedirle a nuestro Padre Celestial, esto le honra realmente a Él. Lo que no es bíblico es que no pidamos. Y mira lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Está hablando Jesús a sus discípulos que es necesario que en la oración que levantemos a Él, pues abramos nuestro corazón y también le manifestemos las necesidades que tú y yo tengamos. Pero Mateo en el capítulo 21, versículo 22, Jesús declara, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Una oración de fe, una oración de poder, una oración creyendo que Dios tiene el poder para podernos dar esos beneficios, dar respuesta a cada una de nuestras oraciones. Y por último, el propósito de la oración es que tú y yo podamos crecer, podamos florecer, podamos ser productivos. Mira lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y si hay algo que va a hacer la oración en tu vida y en la mía, es que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Jesús, en el versículo 2 al 4 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Con esta oración y con este pasaje bíblico tan hermoso del Evangelio de Lucas, quiero que veamos 5 componentes o 5 partes de la oración. Pueden ser muchos más, pero hoy vamos a aprender 5 componentes muy importantes en nuestra oración basado en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, en la oración del Padre Nuestro. La primera parte de la que vamos a hablar es de la adoración. Esa oración del Padre Nuestro inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de adorar a nuestro Padre Celestial por lo que Él es, su esencia, su grandeza, su santidad, su majestad. Este es el primer componente entonces de la oración. Hay un segundo componente que es la alabanza. Y sigue diciendo la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y lo alabamos por lo que Él hace, por sus obras maravillosas, por sus obras portentosas en medio de nosotros. Lo alabamos por lo que hizo en el pasado, lo alabamos por lo que Él está haciendo en este momento, en nuestro presente. Y lo alabamos, obviamente, por lo que Él va a hacer en el futuro. Lo alabamos por lo que hace en el cielo, lo alabamos también por lo que hace aquí en la tierra. Este es el segundo componente, así que vamos a adoración y luego alabanza.
Luego hay una tercera parte de esta oración, muy importante, creo que una de nuestras favoritas, y es la palabra petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando la Biblia hace referencia al pan, está hablando de todas nuestras necesidades diarias y cotidianas. Creo que en la mayoría de los hogares, si hay algo que se desayuna todos los días, es pan. Así que el pan hace referencia a una diversidad de necesidades, de situaciones en las que tú y yo nos encontramos en carencia. Y en esta parte de la petición, Dios desea que nosotros pidamos por nuestras necesidades físicas, emocionales, sentimentales, financieras, laborales, peticiones familiares, espirituales, en fin, todo tipo de peticiones cabe dentro de este tercer componente de la oración. El cuarto componente, ya vamos 3 vistos: adoración, alabanza, petición. El cuarto componente es el arrepentimiento. Mira lo que sigue declarando la oración del Padre Nuestro. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. En otro evangelio dice de la siguiente manera: perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A Dios solamente le corresponde perdonar las deudas. Lo que nos corresponde a ti y a mí es perdonar al deudor. Y cuando la Biblia nos habla del arrepentimiento, nos está hablando de hacer un giro de 180 grados, como lo vimos en la clase número 6. El arrepentimiento no como un acto pasajero de nuestra vida, sino como un estilo de vida que va a perdurar en nosotros hasta la misma muerte. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere de ti y de mí. Aún cuando no estamos haciendo las cosas mal, sino cuando las hacemos bien, cuando tú te portas bien, cuando guardas los mandamientos. Dios desea que aunque tú eres bueno, aunque tú eres santo, aunque tú estás haciendo las cosas correctas, tú demuestres su necesidad de Él. Y eso también habla de arrepentimiento en nuestro estilo de vida. Y por último, el último componente es el componente de la intercesión. La oración del Padre Nuestro finaliza diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la intercesión se hace muy importante en nuestras vidas cuando entendemos que nuestro primer intercesor, nuestro sumo sacerdote intercesor, es nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, desde allá cuando estaba en el jardín de Getsemaní, estaba intercediendo por sus discípulos, pero también estaba intercediendo por ti y por mí. Pero también conocemos la hermosa persona del Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro principal intercesor. Él nos lleva a pedir como conviene. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero también nos coloca a nosotros en este panorama de la oración y hace que tú y yo podamos intervenir a favor de otros y de sus propias necesidades. Esta parte de la oración hace que nosotros podamos liberarnos del egoísmo de pedir solamente para nosotros, y en este quinto punto de la oración nos coloca en poder nosotros ser generosos, pidiéndole a nuestro Señor también por las necesidades de otras personas. Por eso la palabra dice: no nos metas en tentación. Creo que por los primeros que tenemos que interceder es por nosotros mismos. Y ahí estaríamos habilitados entonces para poder interceder por todos nuestros demás, por toda nuestra familia nuclear extendida. Luego orar por las personas en nuestra iglesia, nuestras autoridades espirituales. Luego orar por la sociedad, por la comunidad en la que tú te encuentras, en la que te desenvuelves. Y por último, orar por nuestra nación. Hay muchas peticiones, muchos motivos por los cuales tú y yo podemos interceder. Así que vemos 5 partes de la oración: la adoración, la alabanza, la petición, el arrepentimiento y por último la intercesión. Creo que todos recordamos que en la clase anterior estuvimos enseñándoles acerca de el método devocional y de estudio de la palabra PAMPE. Recordemos un poco qué significa ese acróstico. La primera P: pecados que debo confesar. La letra A: actitudes que debo adoptar o más bien de dejar.
La letra M, que habla de mandamientos que debo obedecer. La letra P, nuevamente, que nos habla de las promesas que tú y yo vamos a reclamar. Y por último, la letra E, son los ejemplos que debo seguir o debo evitar. Así que este método devocional lo vamos a unir ahora con nuestro tiempo de oración. La clase pasada lo unimos a nuestro tiempo de estudio íntimo de la palabra, estudio profundo de la palabra, pero esta vez lo vamos ahora a unir, ese estudio de la palabra lo vamos a unir ahora con nuestro tiempo devocional de oración. ¿Y cómo vamos a manejar ese tiempo con Dios de manera personal? Primero, entendiendo que Dios te ama y desea tener una relación personal, íntima y profunda contigo. Y lo primero que vamos a hacer en este tiempo devocional bajo este modelo, número 1, es que tú te vas a preparar para escuchar la voz de Dios. Pídele que su presencia y su verdad te sean reveladas a su vida. Lo aprendimos la clase pasada. Mateo 24:35, por ejemplo, nos habla: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8, nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es ahí cuando la palabra se convierte en la fuente única de revelación para nosotros, en la fuente de norma de nuestra fe, pero también en nuestra fuente de conducta cristiana. Así que este tiempo especial de oración con Dios no lo vamos a iniciar nosotros hablando, lo vamos a iniciar nosotros preparándonos para escuchar la voz de nuestro Dios. En segundo lugar, vamos a tomar una porción de la Escritura y vamos a reflexionar sobre ella con esta pregunta en especial y en específico: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y estar sensibles de cuerpo, de mente, de alma, para poder nosotros percibir qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día, en ese tiempo especial de oración. ¿Y cómo vamos a reflexionar en ese pasaje bíblico que acabas de abordar? Con el PAMPE. Recuerda identificar los pecados, las actitudes, los mandamientos, las promesas y los ejemplos. En tercer lugar, ahora sí tú vas a hablar con Dios en oración, pero lo vas a hacer respondiendo a lo que Él te habló. Vas a pedirle perdón si necesitas confesarle tus pecados, arrepentirte y por supuesto recibir su perdón. Si tienes la necesidad en ese tiempo de darle gracias, pues agradece a Dios por sus bendiciones y por sus promesas. Pero también puede ser que en ese tiempo tú necesites hacer súplicas, necesites decirle a Dios: por favor, ora entonces por tus necesidades y por las de otros, por salvación, por sanidad, por protección, en fin. Y por último, termina este tiempo en adoración y en alabanza. Que le puedas decir: Señor, te amo. Señor, te necesito. Y por último, para tener este tiempo tan especial en la oración, toma nota de tus conversaciones con Dios. Haz un diario devocional donde tú puedas responder a estas preguntas. ¿Qué te habló Dios? Que puedas responder a la pregunta: ¿cómo cambia esto que leíste, esto que oraste, tus perspectivas, tus maneras de ver la vida, la realidad? Que tú puedas responder a la pregunta: ¿cómo aplicas esto a la vida diaria? Porque recuerda que la parte más importante de estudiar la palabra es obedecerla. Y necesitamos hacerla con algo práctico. Por último, que tú puedas aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo lo vas a aprender a conocer? Percibiendo y discerniendo en esa escritura que leíste quién es Dios, según lo que acabaste de leer. ¿Cuáles son sus características? Y vamos a aprender a crecer en el conocimiento de Dios, como lo decía Colosenses capítulo 3. Y por último, que podamos definir qué es lo que Él hace o qué es lo que
¿Qué es lo que Él está haciendo? Hay unos factores, por supuesto, que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Te dije al inicio de esta lección que íbamos a aprender acerca de la oración eficaz, porque como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que aprender también cómo se hace no eficaz. Y hay unos factores que impiden que nuestra oración sea escuchada y sea contestada por Dios. La primera de ellas es la duda. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que si hay un impedimento para que nuestra oración sea contestada, un factor de esos es la duda. En segundo lugar, es no pedir o pedir mal. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículos del 2 al 3. Dice la palabra de Dios, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que el segundo factor de no recibir respuesta de parte de Dios en nuestro tiempo de oración es que no pedimos, o peor, cuando lo hacemos mal, pedimos mal. El tercero de ellos es iniquidad o pecado oculto. Y ahí la palabra decía, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, los deleites de nuestra carne, para consumar nuestro pecado, para llevar a cabo el mal que hemos maquinado en nuestra mente para poder fallarle a Dios y a los nuestros. En cuarto lugar, nos habla la escritura de la falta de perdón. Mira lo que dice Marcos 11, versículo 25. Nos dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que estáis en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que hay una condición. La condición de Dios para perdonar nuestros pecados en nuestro tiempo de oración es que tú y yo también podamos extender nuestro perdón a quienes nos hayan ofendido. Y por último, está el factor de maltratar a nuestro cónyuge. ¿Cómo influye esto? Mira lo que nos dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, es decir, con tu cónyuge, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que hemos visto 5 factores que impiden que nuestra oración sea contestada. La duda, no pedir o pedir mal, la iniquidad o el pecado oculto, en cuarto lugar la falta de perdón y por último cuando maltratamos a nuestro cónyuge verbal, psicológica, económica, todos los tipos de maltratos que podemos ejercer sobre nuestra pareja. Ya hemos visto los factores que impiden que nuestra oración sea contestada, pero vale la pena hoy abordar algunos factores que hacen que nuestra oración pueda ser una oración eficaz. Y te quiero regalar algunas sugerencias. En la Escritura hay muchas, pero por ahora voy a darte estas. La primera, que podamos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y esta oración eficaz, este aspecto de nuestra oración eficaz la puedes encontrar en Juan capítulo 16, versículos del 23 al 24. El poder de nuestra oración cuando oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto de una oración eficaz, cuando oramos de manera específica.
cuando pasamos de lo general a lo específico, de lo que es extenso a lo que es particular. Esa oración específica es la que Dios desea escuchar de parte tuya y de parte mía. La tercera, orar con fe. Ya vimos que uno de los factores para que nuestra oración no sea contestada es la duda. Entonces, que podamos ponerle a nuestra oración este ingrediente tan importante de la fe. En cuarto lugar, que podamos orar siendo guiados por el Espíritu Santo, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 26. La cuarta sería orar orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto está registrado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. La quinta está en Mateo capítulo 6, versículo 6, y habla de orar en lo secreto. Y por último, orar con humildad, lo que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Así que hay muchas perlas preciosas en la Biblia que cuando en nuestro tiempo devocional tú las lees, puedes acuñar para que puedan enriquecer tu vida de oración. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y qué principio podemos aprender de este versículo? Que la oración no se trata de ser vistos, la oración se trata de ser escuchados por Dios. El versículo 6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y mira, una poderosa perla que podemos aprender de este versículo es que el secreto de la oración está en el secreto. Dios te quiere recompensar públicamente, pero si primero oras al Padre Celestial en lo secreto. Y el último ingrediente que podríamos aprender, el último principio que podríamos aprender de estos dos pequeños versículos, es que la oración requiere más del corazón que de lo que dice nuestra boca. Dios desea en nuestro tiempo de oración que sea un tiempo de apertura espiritual, un tiempo de sinceridad, un tiempo donde nos podamos limpiar, donde podamos intimar con Él, un tiempo de hablar en otras lenguas, un tiempo de pedir, un tiempo de interceder, un tiempo de limpiarnos, de arrepentirnos, un tiempo de adorarlo, un tiempo de alabarlo a Él. Finalizando esta clase, te invitamos entonces para que puedas desarrollar el taller de registro que vas a encontrar en la página 139, en la página 140 y tu soporte de registro que también vas a encontrar en la página 141. Recuerda que el reto semanal, esta semana vamos a estar realizando el mismo juego de tarjetas que hemos venido realizando, las tarjetas del tamaño de un naipe, todas del mismo color, cada tarjeta con un libro de la Biblia, y vamos a realizar el juego de tarjetas de los 4 evangelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar escribiendo en esas tarjetas el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y finalizamos con el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por último, vamos a tener un tiempo de hablar con Dios muy especial esta semana. Vas a realizar la lectura de todo el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y vas a escribir lo que Dios habló a tu vida. Recuerda que este tiempo de reflexión en la Escritura, en la Palabra de Dios, tiene que resultar un tiempo también en donde tu oración, tu tiempo devocional, sea enriquecido por la presencia de Dios. Te bendigo y qué tal si terminamos orando por esta hermosa sesión en la que hemos aprendido mucho acerca de la oración, la llave que abre los cielos. Señor y Dios, te doy tantas gracias por la persona que está al otro lado de esta pantalla. Señor, tú la amas tanto, es tan valioso, es tan importante para ti esa persona, Señor, que cómo no
hoy levantar una oración en intercesión, orando por este tiempo en el que tu hijo está atravesando luchas, está atravesando crisis, está atravesando problemas. ¿Por qué no orar por la situación actual de tu hijo en la que en su corazón, Señor, te ha pedido tantas cosas y tal vez no lo ha sabido hacer? Y Señor, oramos para que este sea un tiempo especial, donde nosotros podamos incrementar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad contigo, Rey. Gracias por la manera en la que has obrado y gracias, Señor, porque te vas a seguir moviendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este tiempo de estudiar tu palabra y de poder incrementar nuestro tiempo de oración, te vamos a aprender a conocer a ti. Vamos a amar lo que tú amas y vamos a aborrecer lo que tú odias, Señor. Que este tiempo de oración nos ayude a reflejar tu carácter, nos ayude a reflejar quién eres, tu amor. Que este tiempo de oración nos haga asemejarnos cada día más a ti. Esa es la meta de todos nosotros, tus hijos, que nos podamos parecer y asemejar a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que has hablado a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, que tengas un buen tiempo y que esta semana, tu reto semanal, lo puedas hacer de la mano de Dios. Sé que Él te va a sorprender y tú te vas a deleitar en su presencia. Dios te bendiga.